de largo plazo. ¿Por qué? Porque si es un inventario que es de la misma composición del concentrado que se está produciendo, pues, ok, como que va a costar un poquito más extraer el mineral, pero se puede. Entonces eso sería un inventario de corto plazo. Pero si es un inventario de otro tipo de concentrado, no me acuerdo si Giovanna, si no estoy mal, era la que me mencionó que estaba, la participante que me mencionó que estaba en la industria minera, me comentó que estaba explotando, que era una empresa que hacía concentrados, ¿no? Si se hace, por ejemplo, concentrados de un mineral determinado, ya, digamos, concentrados de zinc, por ponerle un caso. El concentrado de zinc es una cosa y el concentrado de óxido de zinc es otra cosa. Entonces, para poder explotar el concentrado del óxido, Por lo todo que debe ser, requieres ¿no? ¿Va? de toda una No creo. infraestructura diferente Desde al que concentrado de miras, te zinc vas a per se. salir, pues. Para eso, pues debe ser. ¿Ok? Entonces, Ay, en no, la ya primera que parte puede que tengas toda una infraestructura minera para explotar el concentrado de zinc. Y el concentrado de óxidos va a terminar siendo un inventario, pero como se pueden dar cuenta es un inventario de largo plazo, porque puede ser que después de que te terminas el zinc, dentro del life of mine, dentro de la vida minera, recién vas a explotar óxido. Y para explotar el óxido necesitas otra infraestructura, otra maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es de largo plazo. ¿Se no, dan sí, cuenta? sí. Entonces, en síntesis, de eso trata la CINIF 20. Creo que Wilson me hizo esa consulta, espero haber absuelto la consulta que se tenía. Si no es así, pues atento a poder resolver el tema. Disculpe, licenciado, yo quería hacerle una pregunta. Sí, Marcelo, adelante. En el tema este de los, bueno, que comúnmente se denominan lodos, son los residuos en realidad, y por ejemplo la explotación de algún otro mineral, es factible, por ejemplo, encima de 10 toneladas o 100 toneladas. El problema que se tiene es de que quieren hacer una evaluación como inventarios sobre montos menores cuando no es factible. O sea, no es factible el poder extraer de los lodos un mineral, ¿no es cierto? No es factible económicamente, sino por encima de los mil toneladas, por ejemplo. Entonces, Sí, eso se debería de evaluar dentro de inventarios. sí, sí, eso es sujeto a una prueba de impairment. Y vamos a ver justamente la prueba de impairment dentro de lo que es la fase de exploración y evaluación. En este caso, entrarían dentro de la fase de evaluación. Y si no, digamos, ok, pasó la prueba de impairment y no se determinó que no había un deterioro ahí, pero ya en la fase de producción, si determinas que tiene una incidencia de impairment, también se puede tratar con las otras normas. ¿Por qué? Porque si al final es inventario, si lo vamos por el peor caso, ya digamos que lo hiciste muy mal y lo registraste como inventario. El inventario, igual, como quiera, bajo la NIS No, 2, mierda, tienes que me da valorarlo al rabia. menor valor entre Debe ser por este doble. Creo que está doble. del costo o el valor neto de Pero si lo realización. cierras, eso se va a salir igual. Entonces, en ese ajuste, desde ya está implícito un deterioro. ¿Okay? Gracias. ¿Quién hizo Marcelo, no sé si ha absuelto la pregunta. Sí, 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 lo resolvió. Gracias. Con gusto. Víctor es el que preguntó de la CINIF 20. Víctor, no sé si tienes alguna otra consulta de la CINIF 20 o quedó claro. Víctor. No sé si Víctor está conectado, pero vamos a ver. No lo encuentro. Ahí sí está conectado. Víctor, espero haber resuelto la pregunta. No tengo un comentario tuyo, pero ok. Continuamos entonces.
Vamos ahora sí con la NIF 6. Ya les he explicado las cinco fases: exploración, evaluación, desarrollo, producción y lo que es la fase de cierre de restauración, ¿no? Entonces, de todas esas 5 fases, ¿qué es lo que trata la NIF 6? Solamente el tratamiento de los gastos de exploración y evaluación. Entonces, no aplica a todos los gastos antes de la exploración y evaluación. ¿Ok? ¿Qué otros gastos estarían antes de la exploración y evaluación? Todo el tema legal, ¿no? De la obtención de la licencia, el derecho legal, de la concesión, etcétera, etcétera, para poder explorar el área específica. Eso no trata la NIF 6. Y tampoco trata todos los gastos que están después de la exploración y la evaluación, ¿vale? Es decir, los gastos que tienen que ver con desarrollo, los gastos de la producción y los gastos de cierre y de la restauración ambiental, tampoco. ¿Ok? Entonces, nada que ver con esos otros dos, solamente nos quedamos con las etapas de exploración y evaluación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se va a reflejar en el momento cero? ¿Cómo se van a reconocer? Los activos de exploración y evaluación se van a reconocer al costo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a reconocer estos activos de exploración y evaluación al costo? En función a una política contable. La política contable es específica de cada entidad. En la política contable se van a determinar todos los tipos de gastos que tenga la empresa en lo que son las fases de exploración y evaluación. Y en la política contable se van a determinar cuáles de esos gastos, según la política de la empresa, se van a activar y cuáles de esos gastos se van a mandar al gasto. Se van a mandar como un costo que va a estar en el estado de resultados, ¿no? Ejemplos de elementos de costos de exploración y evaluación pueden ser adquisiciones de derechos de exploración, estudios topográficos, geológicos y geoquímicos, perforación exploratorias, zanjas, muestreo, actividades relacionadas con la evaluación de la viabilidad técnica y comercial de la extracción del recurso mineralógico o del yacimiento, ¿no? Entonces, todos estos gastos y muchos más que se pueden imaginar dentro de las fases de exploración y evaluación, la política contable de la entidad te va a decir, estos gastos nosotros consideramos que se van a activar y estos otros gastos se mandan justamente a resultados. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la política de cada entidad. Y en el momento cero, lo que mandas activo, ¿cómo vas a registrar? Por el modelo de costo. Y posteriormente, ¿qué haces con esos activos que has registrado en modelo de costo? Lo vas a registrar ya sea en modelo de costo o modelo de revaluación. De la misma forma que se hace en NIC 16 y NIC 38. Recordemos que bajo la NIC 16 o la NIC 38, el modelo de costo básicamente es costo histórico, menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado. Y por otro lado, el modelo de revaluación es valor razonable, menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si vamos por el modelo de revaluación, que sería muy raro, ¿ok? No puedes volver a costo histórico. Tiene la misma restricción que tienes en NIC 16. Y si te quedas en modelo de costo, bueno, pues es más fácil, muy sencillo, simplemente lo deprecias en el tiempo y haces pruebas de deterioro de valor cada año, al menos una vez al año, ¿no? Entonces, esa es la forma de tratar los gastos de exploración y evaluación que estén determinados, identificados en tu política contable como erogaciones que van a ser sujetas a activación. ¿Ok? Entonces, en esencia, de eso trata la NIF 6, nada más. Tan simple como eso. Ahora, les he mencionado de deterioro, del tema de deterioro. Hay dos formas de identificar el deterioro. En fase de evaluación y exploración, la NIF 6 tiene sus propios indicadores de deterioro. Si ya estamos, por ejemplo, en una fase posterior, digamos en fase de producción,
Los activos de deterioro ya se deberían tratar bajo la NIF 36, que es deterioro de valor de los activos. ¿Okay? Pero si estamos en fase de exploración y evaluación, ¿qué indicadores de deterioro voy a tomar? Los de la NIF 6. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser posibles indicadores de deterioro dentro de lo que es exploración y evaluación? Primero, dice el periodo por el cual la entidad tiene el derecho de explorar el área específica. Ese periodo ha expirado o lo va a hacer en un futuro próximo y no se espera que se renueve ese permiso. Ese es un posible indicador de deterioro. Luego, los gastos sustanciales en exploración adicional y evaluación de recursos minerales no están ni presupuestados ni planificados. Es decir, no vamos a tener no vamos a tener dinero efectivo para poder financiar ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, eso también es un indicador de deterioro. Luego, la exploración y evaluación de los recursos minerales en el área específica no ha llevado al descubrimiento de cantidades comercialmente viables y la entidad ha decidido interrumpir dichas actividades en el área específica. Como estamos en fase de exploración y evaluación, no todas las exploraciones y evaluaciones van a tener un futuro comercial, ¿no? En algunos casos vamos a determinar, por eso es una fase de evaluación, de que comercialmente no es viable explotar ese yacimiento o ese recurso mineralógico. Por lo tanto, ese es un indicador de deterioro de aquellos activos en estas fases de exploración y evaluación que hayamos activado. Otro indicador de deterioro. Existen datos suficientes para indicar que aunque sea probable que se produzca un desarrollo en el área específica, es poco probable que el valor en libros del activo de exploración y evaluación se recupere por completo del desarrollo exitoso o de la venta. Haces básicamente un juego de costo-beneficio, ¿no? Si lo que estás gastando en exploración y evaluación es significativamente mayor a lo que vas a producir, lo que vas a vender, obviamente por un tema de costo-beneficio no es factible continuar, y eso también es un indicador de deterioro. ¿Ok? Y finalmente, una entidad determina una política contable para la asignación de activos de exploración y evaluación a unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo con el fin de evaluar dichos activos por deterioro. El último punto no es un indicador per se, pero hay que considerar de que de la misma forma que en la NIF 36, el análisis de deterioro se hace por unidad generadora de efectivo. Recordemos que es una unidad generadora de efectivo, es un activo, es un grupo de activos que generan flujos de efectivo que son independientes del resto de los activos, en gran medida, ¿no? Esa es la definición de una UG bajo la NIF 36 y es la misma definición que aplica acá. Muy bien. Entonces, preguntas hasta acá. Ok, pasemos entonces. Los activos que bajo tu política contable, activos de evaluación y exploración, que has determinado que están como un activo de largo plazo, los vas a clasificar como activos tangibles o activos intangibles, en función a la naturaleza del activo, de la erogación que hayas activado. ¿Ok? Pero estos activos no los vas a confundir con activos fijos y tampoco los vas a confundir con activos intangibles. Van a ir en una línea separada de gastos de exploración y evaluación con ese nombre en el balance general. ¿Ok? Eso es importante. Y también en el tema hemos dicho que las erogaciones que se van a activar o se van a mandar al gasto son o están en función de la política contable. Una entidad puede cambiar sus políticas contables de lo que está determinando en los gastos de exploración y evaluación, siempre y cuando haga que el cambio represente en estados financieros más relevantes y más confiables para la toma de decisión. Es decir, que el cambio en política contable no responde a un capricho o a una oportunidad ventajosa que tenga la entidad para poder beneficiarse de eso. Es decir, si estoy gastando mucho, mejor lo voy a activar, y cuando esté gastando poco lo voy a mandar al gasto y otra vez voy a volver al activo. O sea, no funciona así. Ese cambio en política contable solamente se va a dar para hacer estados financieros más confiables y más relevantes, solamente en esos casos.
Muy bien, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que te pide la NIF 6 que debes de revelar en tus notas en los estados financieros? Como se pueden dar cuenta, lo más importante es la política contable. Debes de revelarlo, tu política contable en las notas, en función a qué gastos tú estás reconociendo dentro de exploración y evaluación para que sean activos, cuáles se van a mandar a resultados. ¿Ok? Si tienes porción de balance, esa porción, cómo te impacta en activos y pasivos dentro del balance general. Si tienes otro tipo de erogaciones de exploración y evaluación que han ido a resultados, cuáles son los componentes de ingreso y gasto que se están mostrando en tu estado de resultados. Y obviamente, como es una erogación, tiene componente de flujo de efectivo, que ya sea de operación e inversión, y que también deberías de revelarlo en una nota específica dentro del estado financiero, ¿no? Y ya les he mencionado, ¿no?, de que los gastos de exploración y evaluación son diferentes a los activos fijos y a los activos intangibles. Por eso van en un renglón aparte dentro de la balanza general. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. A ver, vamos a hacer, si son las 9:20, sí, creo que tenemos tiempo para poder hacerlo. A ver, vamos a leer una a una las preguntas y vamos a dar un minuto para que puedan responder, ya sea por el chat o con una intervención por el micrófono. La primera pregunta dice: ¿los costos de la licencia previa están dentro del alcance de los gastos de exploración y evaluación? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? No, Gastos. no. Telma dice que no. Perfecto, Telma. ¿Por qué no? Porque es antes de la... Es un gasto anterior, ¿no? O sea, no va con la exploración y la evaluación. Exactamente, Telma. Muy bien. Como bien lo menciona la colega, son gastos de trámite de la otorgación de los permisos legales, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, los costos de la licencia previa que se hayan obtenido para obtener el título legal no están dentro del alcance de la NIF 6. Sin embargo, podrían estar dentro del alcance de la NIF 38. Y por eso hay que evaluar si cumplen los requisitos de la NIC 38 para que se reconozcan como activos intangibles. Ojo con eso. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Se pueden capitalizar los costos directamente relacionados con la adquisición del título legal que permite realizar las actividades de exploración y evaluación? ¿Qué opinas? ¿Se podría capitalizar o de plano no se va a capitalizar y se manda el gasto? A ver, para que me entiendan el concepto. En el caso anterior, estamos ante costos de licencia que son gastos previos a la obtención del título legal. Por eso, como la colega lo decía, eso no entra dentro de lo que es exploración y evaluación. Pero, en este caso, estoy en otro componente, en la adquisición del título legal, ¿ok? Por ejemplo, de la concesión. Eso podría entrar en la etapa de exploración. Podría entrar. Por lo tanto, podría capitalizarse siempre y cuando esté escrito en mi política. ¿Okay? Si en mi política están los gastos relacionados con la adquisición del título legal, se activa. Perfecto. Entonces, si está mencionado en mi política, lo puedo activar. Si no, pues lo mando al gasto. ¿Ok? Siguiente pregunta. Dice: una entidad está en proceso de llevar a cabo actividades de exploración y evaluación en un área geográfica que considera un área de exploración única en general.
tiene una política contable de capitalizar el gasto de exploración y evaluación. Los costos se incurren en una perforación de prueba en un pozo que en última instancia demuestra ser un pozo seco. ¿Son estos costos de exploración y evaluación elegibles para ser capitalizados como un activo para la entidad? ¿Qué opinan? Estoy haciendo actividades de exploración y evaluación en un área única de exploración y dentro de eso incurro en costos de perforación. Perforo un pozo y ese pozo es seco. ¿Esos gastos son gastos de exploración y evaluación? ¿Puedo capitalizar o es un gasto? Héctor levantó la mano. Respecto a eso, creo que es evidente, ¿no? Que es un gasto, porque sobre esa exploración de ese pozo, entiendo, petrolífero, no estamos obteniendo rédito. Entonces, en vano que lo hagamos un activo. Y porque se crea un costo, se activa, porque a futuro se va a amortizar conforme se vaya produciendo. Ya, entonces, en tu criterio, Héctor, sería gasto. Sí. Marco Monasterios dice, sí, se puede activar si es exploración. Sí, estamos justamente dentro del área de exploración. Entonces, Marco dice activo y Héctor dice es gasto. ¿Alguna otra opinión? Es un gasto de exploración, licenciado. Pero, ¿se capitaliza o se manda al gasto? Gasto como tal, entonces, Telma. Si Al gasto. Sí, al gasto. Ya, ok. Ya. Ahora, voy a volver a leer. Hay un tema importante. Dice, los costos se incurren en una perforación de prueba en un pozo que termina siendo un pozo seco, pero más atrás dice, estamos llevando a cabo actividades de exploración y evaluación en un área geográfica que se considera un área de exploración única en general. Dentro de toda el área se ha perforado un pozo. ¿El costo de ese pozo es elegible para ser capitalizado? Les cuento que sí, puede ser activo. ¿Por qué? Porque necesito hacer pues varios pozos y perforar varias veces para poder ver si el área es o no es viablemente comerciable. ¿Se dan cuenta? Si obviamente, a ver, vamos a poner dos escenarios. Lo mando al activo. Y sigo perforando. Pozo 2, seco también. Ya. Mandaremos al activo. Pozo 3. Y seguimos perforando. Ya estamos, por decir, en el 60% del área. Y hemos activado esos pozos. Bueno, pues entonces, en ese punto, si bien se ha activado inicialmente, eso sería un indicador de deterioro. Y por lo tanto, eso habría que deteriorar, ¿no? Pero el hecho de que haya cavado un solo pozo dentro de un área mucho más grande es necesario justamente para poder ver qué área es sujeto a la explotación y qué parte del área geográfica no lo es. Okay, entonces, por ese componente sí sería activo. Muy Perdón, bien. Licenciado. Adelante, en este caso también algo que se aclara en esta consulta es que tiene la empresa la política contable, ¿no? De capitalizar el gasto, ¿no? Entonces, también por ese sería otro punto para precisamente la capitalización, ¿no? Sí, es correcto, Bundle. Me olvidé el tema de la política. También es un punto a favor para que se pueda capitalizar. Así es. Muchas gracias. Licenciado, de acuerdo, sí, tienes razón. No había tomado el tema del concepto de área geográfica. Solo lo tomé como si fuera solo una explosión, de un solo pozo. No tomé ese cuidado. Pero sí comparto, si es una área geográfica, estamos hablando para... estamos hablando de, como se podría decir, de un grupo, de una área en la cual se va a hacer exploración. Entonces, la prueba de un pozo es solamente parte de ese proyecto.
Así es, estimado Héctor. Muy bien, muchas gracias. Continuemos con la siguiente. La compañía A ha comenzado a perforar un total planificado de 1000 pozos de prueba. 1000 pozos de prueba en el área 26. Se han completado, de los 1000 pozos de prueba, se han completado 5 pozos. Y solo se ha encontrado agua. O sea, no hay nada para explotar. La empresa A tiene la intención de continuar su perforación de prueba. Pregunta, ¿la falla de los primeros 5 pozos de prueba para encontrar petróleo representa un desencadenante de deterioro? Según los requisitos de la NIF 6, párrafo 20. ¿Qué opinan? Tendría pues el mismo criterio de la pregunta anterior, ¿no? Si tengo planificado perforar 1000 pozos y solo he perforado 5, igual, o sea, no he terminado mi prueba. Por lo tanto, esos 5 pozos no es un desencadenante de deterioro para nada. Entonces se pueden activar y obviamente si en la política contable está activar esos gastos de exploración y evaluación, pues no hay problema con activar eso y no es sujeto a una prueba de deterioro de valor. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, cuando el gasto es de naturaleza similar, pero tiene diferentes probabilidades de conducir a un proyecto exitoso, las diferentes probabilidades dicen que hay más de un tipo de gasto. Por ejemplo, las actividades de perforación exploratoria en diferentes países o áreas pueden tener diferentes evaluaciones de probabilidad de éxito. ¿Significa eso que estas actividades de perforación exploratoria deberían dividirse en componentes que reflejen la probabilidad de éxito en cada país o cada zona? ¿Qué opinan? ¿Deberíamos dividir en componentes o no? Yo creo que sí, ¿no, licenciado? Por la situación geográfica de la exploratoria, ¿no? En diferentes países. Perfecto, gracias por la acotación, Mundle. ¿Alguien más que quiera acotar? Parte de la colega. Estoy de acuerdo, por si acaso, porque son distintos países, distintas áreas geográficas. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Héctor. Ya. A ver, en este tema tenemos que considerar de que, a ver, vamos a tomar el supuesto en el que tenemos una empresa, un holding de empresas mineras en diferentes países, digamos Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dadas las condiciones topográficas de cada una de las áreas y países, tenemos diferentes probabilidades de éxito. Pero en todos los casos, digamos que estamos hablando de actividades de exploración. La política es una sola para todo el holding. Y la política te dice, las actividades de exploración, por decir una cosa, no de manera genérica, se mandan a activo. La política no menciona probabilidad de éxito. Es decir, no puede decir, lo que estoy activando en Bolivia lo voy a mandar al gasto en Chile. ¿Por qué? Porque tiene una diferente probabilidad de éxito. No. Si es que la política dice, se activan los gastos de exploración, para todos los países se activan independientemente de la probabilidad de éxito de cada país o de cada zona. Si en el futuro, por ejemplo, digamos Chile tiene una menor probabilidad de éxito, se determina de que después no es factible la producción de ese mineral y estamos todavía en fase de exploración y evaluación, eso ya es sujeto a una prueba de deterioro dentro del país de Chile.
pero no podemos hacer diferenciaciones en la política, que es una sola, para tipos de gastos que se especifican. Esto se manda al gasto, se capitaliza, o esto se manda a resultados. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Siguiente. Dicen, al respecto, yo lo entendía de la siguiente forma, o sea, no lo había visto desde el punto de vista de las políticas. La política de una corporación puede ser, como menciona, que los gastos que se incurran en las exploraciones donde tenga su inversión en los distintos países, se va a mantener. Sí. Pero cuando decía dividirse en componentes, más o menos yo lo tomaba, y esto me corrige, que obviamente los gastos de exploración que se iban a realizar, por decir en Chile, Perú, Bolivia, digamos, ¿no? Los que se incurran, la política de la empresa es que esos gastos de exploración se van a activar. Entonces, pero se van a activar en un componente, un proyecto que corresponda a cada país. Yo lo entendía de esa forma. Ah, ya, ok. No, o sea, es por eso, o sea, los costos que se incurran, las probabilidades serán distintas y por eso hablábamos de países y de zonas geográficas distintas, ¿no? Entonces, pero no sobre las políticas que tiene cada corporación, obviamente no tiene una forma de actuar la corporación que no cambia, ¿no? Ejemplo, puede decir, nos vemos McDonald's, digamos, como distribuir sus hamburguesas a nivel mundial, ¿no? Es un ejemplo, pero sin salirme del tema. No sé si hay algo que sobre este aspecto no esté tomando en cuenta. No, es justamente eso, esto. Justamente eso, como tú dices, la política es una sola. Entonces debería aplicar para todas las empresas del grupo. Hay un concepto que quería encontrarlo ahorita en la norma, pero no lo logro pillar. Creo que está en el fundamento de las conclusiones, que te habla del concepto de unidad de cuenta. Y por eso es importante. En este caso, la unidad de cuenta se aplicaría a todos los gastos de exploración y evaluación según lo especifica la política. Si dicen, por ejemplo, los gastos, los gastos de zanjas, por un caso, los gastos de zanja, si determina, y los gastos de zanja y las pruebas de grado de ley del mineral, si es que tienen un grado de recuperación o de éxito, una probabilidad de éxito del 50%, se activan, y si no, no funciona así la política. La política te dice los gastos de zanjas y los gastos de pruebas de ley, ¿se activan o no se activan? Entonces, a eso va el concepto de unidad de cuenta. Y eso se aplica para todos los países, independientemente del tipo de probabilidad de éxito que se tenga en cada uno de los países. Pero a eso va el concepto de unidad de cuenta, pero no se pueden encontrar. Imagino que sea en la parte B o en la parte C de la norma. Pero esa sería la respuesta. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿se permiten o se exigen capitalizar los costos financieros? Ya han visto ustedes la NIC 23, ¿no? Entonces, la NIC 23 se habla de lo que son los costos sobre préstamos. Básicamente, con la NIC 23, los intereses de los préstamos los podemos activar. Ahora, la pregunta sería, es una pregunta capciosa. Si, digamos, tengo un financiamiento en etapa de exploración y evaluación, ¿esos intereses los puedo capitalizar? No. ¿O los mando a gasto? ¿Qué creen ustedes? Cuando presentación a partir de... ¿Alguien que quiera opinar? Ya. A ver, tal vez no tiene... Ahí tengo un comentario. Marco dice, sí, porque siendo la etapa de exploración se podría. Gracias, Marco. Gracias por el comentario. A ver, en este tema, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la NIC 23
trata de la capitalización de los costos sobre préstamos, pero para lo que son los activos calificados o los activos aptos, así lo menciona la NIC 23. ¿Y cuándo se activan estos, cuándo se denomina que un activo es apto, cuándo se capitalizan estos intereses? Cuando es probable que resulten en beneficios económicos para la entidad, el activo calificado, ¿no? Y en ese sentido, no hay una interacción directa entre los requisitos de la NIC 23 y la NIF 6, es decir, no está clara la relación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los gastos de exploración y evaluación de la NIF 6 es que es poco probable, digamos, que una entidad pueda satisfacer la prueba de probabilidad, si vale el término, de los beneficios económicos que te pide la NIC 23. O sea, no es equivalente, si vale el término, ¿ok? Entonces, por eso, de alguna manera, se podría argumentar que bajo este lineamiento no se permite capitalizar los costos de los intereses que están dentro de la fase de exploración y evaluación. Eso te dice, por un lado, alguna posición, alguna tendencia, ¿no? Algún análisis. Sin embargo, también podemos argumentar de que, la NIC 23 de alguna manera no va a anular la excepción contenida en la NIF 6 de que algunos requisitos de la NIC 8, que la NIC 8 ustedes saben que habla de políticas contables, algunos de estos requisitos serían coherentes con la excepción de capitalizar los costos de intereses. Es decir, que una entidad podría tener una opción de política contable de capitalizar los costos por intereses asociados a exploración y evaluación. ¿Ok? Pero esta política de capitalizar los costos por intereses debería ser consistente con los demás componentes de capitalización dentro de la NIC 6. ¿Ok? O sea, todos deberían tener un mismo espíritu. Entonces es por eso que algunas posiciones mencionan de que se puede activar y otras que no se puede activar. Entonces, en ninguno de los dos casos está mal o está bien. Ojo, o sea, les he dado posiciones para argumentar ambos lados. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo depende. Esa es la respuesta. Ok, entonces con eso ya habríamos cerrado todo lo que tiene que ver con la NIF 6. Ahora vamos a pasar a la norma más pesada, la NIF 17. Esperan 15 minutos. Voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible, porque como les he dicho, es una norma bastante pesada, ¿no? A ver, ¿qué pasa